Bendecido para bendecir. Agradecido a Dios por permitirme llegar a su vida a través de este medio y que Dios sea edificándote. En el nombre de Jesús. La bendición de animarnos los unos a los otros. La palabra ánimo implica alentar, motivar, impulsar, apoyar, involucra todas esas cosas. Padre, te bendecimos, te damos gracias, te honramos, te coronamos de favores y misericordia, porque eso es quien eres. Eres un Dios de favores y eres un Dios de misericordia. Y en este tiempo te alabamos, te bendecimos y reconocemos lo que eres, porque no eres hijo de hombre ni hombre que miente e incumple lo que promete, Señor. Muchas gracias. Amén. La bendición de animarnos unos a otros. La persona del apóstol Pablo le envió una carta a la iglesia de Tesalónica, primera de Tesalonicenses, le envió dos, pero la primera le habla de la segunda venida. Y lo que hace con esto es alentarlos, animarlos, que estén alertas, recordarles. Y durante todo este tiempo hemos estado recordando la palabra del Señor, animando que vas a hacer en este tiempo lo que Dios quiere que hagas, teniendo presente su segunda venida, teniendo presente que está latente y que Dios está cumpliendo, Dios está enviando las señales pertinentes a que despertemos, estemos despiertos en todos los sentidos, para que cuando Él venga simplemente nos encuentre haciendo así como Él quiere que estemos. En 1 Tesalonicenses 4:13 dice: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. ¿Sí? Si ignoramos lo que viene para los que están dormidos o los que han muerto en Cristo, ¿sí? Si ignoramos lo que va a pasar con los que ya no están con nosotros, familiares, amigos, hermanos en Cristo, si ignoramos lo que va a pasar con ellos, vamos a estar tristes, ¿sí? Y por supuesto la tristeza apaga el espíritu, la tristeza apaga el ímpetu, la tristeza hace que titubeemos. En el versículo 14 dice: porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él. ¿Okay? Nuestra fe es que aquellos que han muerto en Cristo van a ser resucitados en Cristo. ¿Okay? ¿Qué significa en Cristo? Como a Cristo murió y resucitó, así también morirán los que han muerto en Él, resucitarán. Por lo cual o decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. ¿Okay? O sea que definitivamente los muertos en Cristo resucitarán primero y luego nosotros. La primera bendición de estar alertados por la segunda venida del Señor Jesús es que veremos a los nuestros resucitar, y que esa es nuestra esperanza, ¿sí? Y la esperanza de ir a darle el adiós o a honrar el cuerpo muerto de un familiar. Nuestra esperanza es que así como vemos desaparecer ese rostro ya sin vida, ese cuerpo ya sin vida en un ataúd llevando a un sepulcro, nosotros tenemos la esperanza de que ese mismo ser que habitaba en ese cuerpo, en alma y en espíritu, lo veremos en otro cuerpo glorificado en la segunda venida del Señor Jesús, que esa persona va a resucitar. Y eso es la promesa de Dios, esa es nuestra esperanza, ese es nuestro ánimo, y que no debemos de ignorarlo. Tenemos que tener
el presente, perdonen la doble redundancia, ¿sí? Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero, ¿sí? Cuando nosotros vemos cuál es la voz de un arcángel, bueno, en Judas dice que cuando Satanás contendía por el cuerpo de Moisés, el arcángel le dijo que el Señor te reprenda, Satanás, con voz de autoridad, con voz de seguridad y con voz de el amén, aquí y ahora. Cuando le dijo a Satanás, el Señor te reprenda, Satanás se fue, con voz del Señor. Dice que el Señor mismo con voz de mando, ¿sí? Una voz que comanda. Una voz es como cuando habla de voz de mando, tienes un control. El control apaga o enciende un aparato. Si es un televisor, da volumen, baja volumen, pasa canal, contrasta la pantalla, la imagen, brillo, color, todo, ¿sí? Entonces, eso es voz de mando, que controla todo, que domina todo. Dice con voz de arcángel. ¿Cuál era la voz del arcángel? El arcángel Miguel, cuando contendió contra el enemigo en una sola expresión obedeció, y con trompeta de Dios. Cuando habla de trompeta de Dios, es el fuerte anuncio y la prestada de atención de todo el mundo. Así será la segunda venida del Señor. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Una de las primeras cosas que nos ayudan a estar alertados es que en la segunda venida de Jesús, los muertos en Cristo resucitarán primero. Segundo, porque es importantísimo tener presente que son tres cosas. Versículo 17. Luego nosotros los que vivimos. Y es interesante cómo el apóstol Pablo les habla a ellos seguros. Porque dice luego nosotros los que vivimos, porque Pablo estaba esperando al Señor. Habían pasado pocos años de que el Señor hubiera ascendido al cielo. Y hoy día han pasado muchos años, más de 2000 años. Y Pablo tenía presente los que vivimos. Pablo vivía como que si era la generación del presente y la generación que iba a ver la segunda venida del Señor. Eso es estar alerta. Nosotros, 2020 años después, debemos de tener la convicción, la seguridad de que el Señor viene y que nos va a hallar trabajando en lo que nos mandó trabajar. Sigue diciendo, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. La promesa de tener el ánimo y la esperanza, el gozo, la tranquilidad. Por eso es que Dios quita el luto, Dios quita la tristeza, Dios quita todas las cosas tristes que se producen, los malos recuerdos, la falta de lo que sea. Dios lo quita cuando un familiar nuestro muere, porque tenemos la esperanza de que va a resucitar. Segundo, nosotros los que estamos vivos, los que estemos vivos cuando el Señor Jesús venga, y repito, debemos de creernos una generación que verá la segunda venida, porque eso es esperar, eso es fe. Ahora, si dormimos sin que venga, sabemos que dormiremos esperando que Él venía. En la convicción, Él viene, en este tiempo Él viene. ¿Sí? ¿Y para qué debemos de tener presente eso? Esa es nuestra fe, y para poder mantenernos siempre haciendo lo que el Señor nos mandó a hacer. Y dice, y así estaremos siempre con el Señor, que es la tercera promesa, que es la tercera declaración que da. Primero, la resurrección de los muertos, es una esperanza viva. Segundo, que nosotros vamos a ser arrebatados con Él los que estemos vivos. Tercero, que eternamente viviremos con Él. Son bendiciones que Dios nos deja de recordarnos.
Y el versículo 18 culmina con la palabra de aliento. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Por tanto, anímense. Por tanto, no dejes que nadie esté descuidado, que ninguno tenga por tardanza la venida del Señor, porque es como dice 2 de Pedro 3:9, el apóstol Pedro dice que no es que Dios sea lento para cumplir su promesa. Estoy leyendo el lenguaje actual, como algunos piensan. Lo que pasa es que Dios tiene paciencia con ustedes, porque Él no quiere que nadie muera, sino que todos vuelvan a obedecerlo. Dios espera que nosotros sigamos hablando, alentando, aconsejando a las personas, porque Él viene. ¿Sí? Todo esto por lo que uno se afana, todo por lo que estamos luchando, aquellas cosas materiales por las cuales dejamos de hablarle a alguien, odiamos o nos molestamos, nos rebelamos contra algún tipo de autoridad por las cosas materiales, todas esas cosas se quedan. Todas esas cosas no nos las llevamos. Lo único que nosotros nos llevamos es nuestra alma. Y por ello es que debemos procurar la salvación de nuestra alma. Debemos estar conscientes de que nuestra relación con Dios aquí en la tierra es la relación que debemos de cuidar, debemos de guardar. Y la cuidamos y la guardamos dejando de pensar como pensamos, dejando de ser como somos, para conducirnos con temor y temblor, reverentemente, dependiendo de Él. Porque definitivamente Él es nuestra salvación. Él es el que quita el pesar, Él es el que perdona toda culpa, Él es el que limpia el corazón y la mente. Que nuestra vida en la tierra no es la competencia con otras personas, para nada. Que nuestra vida en la tierra no es buscar ser mejor que otros, ni creerse uno que es mejor que otro. Nuestra vida en la tierra, y si con alguien me he de comparar con el Señor Jesús, quien resucitó de entre los muertos y está sentado a la diestra del Padre. Con Él es que me debo comparar. Y, por supuesto, al ver todos los logros del Señor Jesucristo, en vez de compararme con Él, para tratar de superarle a Él, a pesar de que Él dijo que cosas mayores haremos nosotros los que creemos en Él. Definitivamente, lo que inspira la vida de Jesús es depender de Él. Lo que inspira la vida de Jesús es humillarnos delante de Él y quebrantarnos delante de Él, porque Él lo ha hecho todo por amor a nosotros. Y por eso debemos de estar animándonos, ¿sí? Alentándonos, consolándonos, restaurándonos para su segunda venida. Y que esa segunda venida va a marcar 3 manifestaciones o hechos que jamás se volverán a repetir, hechos únicos, ¿sí? La resurrección de todos los que murieron en Cristo, el arrebatamiento o el que el Señor nos lleve con Él, quitándonos de la tierra por la maldad y por la persecución de la cual va a ser víctima la iglesia por su obediencia a Dios, por su amor a Dios, por los frutos de arrepentimiento, los frutos del Espíritu y los frutos de la fe, ¿sí? Y la gente va a ver eso y la gente se va a molestar porque la iglesia se va a mantener, y eso va a provocar celos, y eso va a provocar persecución, y eso va a provocar que la gente nos vea con una actitud bastante retaliativa y molesta contra nosotros. Pero a la final el Señor dice que nos mantengamos haciendo lo que tenemos que hacer en el nombre de Jesús. Por eso anímate que tus familiares que han muerto con Cristo van a resucitar. Anímate que vas a ser guardado del mal y Dios te va a arrebatar de la mano de los malos en el nombre de Jesús. Anímate porque vas a vivir eternamente con el Señor, sin preocupación,
que te afane, sin todo lo que nos está rodeando que afecta, sin tener problemas que afecten tu bienestar y tu buena relación con Dios. Todo va a ser diferente, todo va a ser de bendición, disfrutando eternamente con Él en el nombre de Jesús. Así que si no tienes seguridad de recibir esas cosas, acepta a Jesús como tu Señor y Salvador. Y aceptarlo es que todo lo que Él dice, creerlo. Y tengas paz y promesa, diciéndole: Señor, perdona mis pecados, perdona mi falta, ayúdame a estar contigo, ayúdame a creer en ti, ayúdame a creer estas cosas que parecen mentira, ayúdame a creer estas cosas que el mundo niega y que los inteligentes o más poderosos de este mundo rechazan, porque saben que si no lo rechazan van a tener que sujetarse, obedecer y cambiar conducta, pensamiento y forma de ser que les ayuda a que ese ego se mantenga allí y que pueden suprimir o imponerse sobre otros, porque arrepentimiento es cambio de actitud. Y todo el que cree que el dinero da poder, para arrepentirse tendrá que renunciar a ese supuesto poder que tiene y convertirse en una persona que ha sido bendecida por Dios para bendecir. Porque entiendo que tener poder no es malo, malo es cómo usamos el poder. Yo entiendo porque Dios tiene todo el poder y no es malo. Dice la palabra de Dios que de Él son todas las riquezas y Él no es malo. Y todo lo tiene para bendecir a las personas. Si este es tu caso, que eres una persona de poder, aprende como aquel centurión que le dijo al Señor: Señor, yo no soy digno de que entres a mi casa. Una palabra tuya solo basta para que sanes a mi siervo. Y el Señor soltó la palabra y en ese mismo instante fue sano el siervo. Pero este hombre de poder dijo: yo soy hombre que está sujeto y tiene personas sujetas a su autoridad. Una sola palabra tuya. Y el Señor lo entendió y él se sujetó y él reconoció la autoridad del Señor. Y tuvo más fe que dijo que si tú hablas aquí, mi siervo va a ser sano. Y ese mismo poder de Dios, esa misma autoridad de Dios está presente en su palabra cuando dice: los muertos en Cristo resucitarán, nosotros seremos arrebatados y viviremos eternamente con Él. En el nombre de Jesús, gracias Padre. Toca los corazones y mente y santifícanos. Produce en nosotros ese excelente peso de gloria que tú tienes y convence a las personas de pecado, de justicia y de juicio. Ayúdanos, Señor, a valorar la salvación y a tener como el tesoro más grande la vida eterna y la eternidad contigo. Y derrama tu gracia y tu poder sobre nosotros. Gracias, Señor, por ser bondadoso. Gracias porque guardamos esperanza en ti. Nuestra esperanza está en ti. Y glorifícate en el nombre de Cristo, Señor. En el nombre de Jesús. Sobre cada persona que nos escucha, cada persona que nos ve y cada persona que tiene hambre y sed de ti, porque tú lo vas a saciar. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Esperamos vernos el próximo domingo. Que Dios se glorifique en tu vida y que sigas abriendo tu corazón para estar entendido en los tiempos y tomar la decisión de caminar según los designios de Dios y esperando en el Señor con sus señales y prodigios, sabiendo que cuando el día está oscuro por causa de las nubes en el cielo,